Mi nombre es Federico Pieroni, soy integrante de la regional Los Urgentes de Inriville. Hoy me toca presentar a Pablo Marazas, es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Además es titular del estudio Marazas y Asociados, que es un laboratorio dedicado al análisis agropecuario y consultora. Ingeniero. Bueno, buen día. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, buen día. Muchas gracias por estar aquí. Espero que este rato pueda satisfacer o pueda serles útil. Esta charla o este taller se da en el marco de un convenio entre APRESID y la Asociación Argentina de Ciencias del Suelo. Que los invito a todos a poder tomar nota de la página. Es una página muy interesante, tiene muy buena información respecto de todo lo que tenga que ver con ciencias del suelo, tanto trabajos de investigación como algunos de aplicación o tecnológicos. Una idea, digamos, por ejemplo, ahora está disponible todo lo que tenga que ver con la taxonomía de suelo, es un trabajo interesantísimo de FAO, con perfiles en colores, realmente un material muy interesante, y este tipo de materiales los pueden bajar de la página. Comenzamos entonces. Vamos a hablar de los primeros 7-8 minutos de algunos temas en general de la problemática de la toma de muestra de suelo, y la segunda parte en particular de cómo abordamos la toma de muestras de suelo cuando ya tenemos definidas estaciones o tenemos definidos ambientes en el lote, y luego a partir de ahí trabajamos por estaciones. Brevemente, algunas dificultades para tomar una muestra, pero en general, en cualquier ámbito. O sea, una muestra puede ser una muestra de sangre, puede ser, puede ser un análisis de sangre, puede ser una encuesta de elección de voto, o puede ser una muestra de suelo. En general, ¿cuál es la problemática de cuando yo quiero o necesito en una porción del universo que quiero calificar, extraer esa porción para poder calificar el universo? Entonces hice algunas pequeñas comparaciones. Cuando hacemos un análisis de sangre, el universo que queremos evaluar tiene 5 litros, es lo que por lo menos tengo yo. Acá habrá alguno que tiene un poco más, un poco menos. Una muestra usual puede ser de 10 centímetros cúbicos, o sea que estamos trabajando en una proporción de 2 en 1000 entre la porción muestreada y el universo a calificar. Y las condiciones, que esto es importante, están claramente definidas, ¿no? O sea, ninguno iríamos a tomar una muestra de suelo a la tarde después de haber almorzado. Entonces, todos tienen muy claro cuál es la condición en que se obtiene una muestra de sangre. Para una elección de voto, en la Argentina hay 30 millones de electores, una buena encuesta recurre a 600 consultas, o sea, ya la proporción vemos que está en 2 en 100.000, ¿no? De 2 en 1000 pasamos a 2 en 100.000, y las condiciones de muestreo también están perfectamente definidas. A nadie se le ocurriría ir a muestrear, no sé, estas 600 personas, consultarlas a la salida de un boliche o a la entrada de una cancha de fútbol o a la entrada de una universidad, ¿no? Entonces se definen zona, edad, perfil, profesión, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora venimos a lo nuestro. Un lote de 50 hectáreas, si la densidad aparente es 1,25, son 125 millones de kilos. Con suerte al laboratorio le llega 1 kilo. Esta proporción es de 8 en, bueno, esa es la cantidad de números, y me pregunto cuán presente tenemos las condiciones de muestreo. Algunas las podemos definir, pero otras no. Nosotros no podemos, como acá o acá, definir la temperatura, el contenido de humedad, pero la profundidad sí, podemos definir la cobertura. Esto explica por qué tenemos tantos problemas con los análisis de suelo, con los resultados, con la discusión, que me da, que no me da, que repite, que no repite, ¿no? Además de los otros elementos que vamos a ver ahora. Pero estamos muestreando una porción muy, muy, muy pequeña del universo y que además tiene una muy alta variabilidad. Dos conceptos para poder después desarrollar, que son
exactitud y precisión. Exactitud es la relación entre el valor que yo tengo de un resultado perdón, y el valor correcto. El valor correcto es un concepto discutible, pero pensemos que a lo largo de repetir muchísimas veces un análisis, yo sé que un lote tiene 10 partes por millón de fósforo. Bueno, cada vez que lo analizo, cuanto más cerca de 10 me dé, significa que el análisis va a tener más exactitud. Y precisión es cuántas veces que yo hago ese análisis, el resultado da exacto. Un ejemplo. En este caso, si este es el valor verdadero, y estos son distintos muestreos que se hicieron, que generaron distintos resultados, acá estoy teniendo baja exactitud, porque siempre estoy lejos del valor verdadero, y estoy teniendo también baja precisión, siempre obtengo resultados muy distintos. En este caso, yo estoy obteniendo baja exactitud, porque mis resultados se alejan del valor verdadero, pero estoy teniendo buena precisión. Cada vez que voy obtengo el mismo valor, pero sesgado. Evidentemente lo que a nosotros nos interesa es estar ubicados acá, ¿no? En obtener valores que sean precisos y que sean exactos. ¿Cómo hacemos para obtener exactitud y precisión? Y el elemento esencial es este, ¿cuántas muestras tomamos? Que es si los que estamos acá hemos hecho muestreo, es el principal problema. Digamos. Tomar muestra del suelo es aburrido, es pesado, hace calor, hace frío, y ¿cuántas submuestras tomamos para generar una muestra? Y eso se puede calcular. Esto es un trabajo para un lote en particular de este autor, es un lote en Estados Unidos y esto es para nitratos, pero les puedo asegurar que esta curva tiene muy alta repetibilidad en los suelos. ¿Esto qué quiere decir? Que, a ver, estoy yendo al revés, perdón. No, está. Ahora sí. Que para un determinado nivel de precisión y exactitud que yo desee, determinado nivel de exactitud con un determinado nivel de precisión, me indica cuántas son las submuestras que debo tomar para generar esa muestra conjunta. Vamos a ver un ejemplo. Si yo deseo un nivel de exactitud con un error del 10%, esto quiere decir, si estamos en un valor de 10, a mí me interesa que mi resultado no fluctúe por menos de 9 o más de 11, ¿no? Y quiero que eso ocurra 9 de cada 10 veces que voy al lote. O sea, un 90% de exactitud. Tengo que tomar entre 60 y 70 muestras, submuestras para generar ese resultado. O sea, una cantidad de submuestras realmente muy, muy elevada. Si yo bajo mi expectativa y digo, bueno, a mí realmente con un 20% de exactitud, o sea, mi rango en ese hipotético caso que el resultado fuese 10 partes por millón, está entre 8 y 12. A mí agronómicamente, si me varía entre 8 y 12 no me afecta, y quiero que eso ocurra 8 de cada 10 veces, en el orden de 20 muestras, submuestra sería suficiente. Conclusión. En general, si agronómicamente aceptamos que nos interesa estar en esta situación, o sea, 5% de exactitud nos puede interesar en un trabajo que estamos haciendo un seguimiento de algún valor. Pero en términos agronómicos, para recomendaciones de fertilización, si estamos en este lugar, vemos que con unas 20 submuestras por hectárea, con unas 20 submuestras, siempre estamos ubicados en este territorio que es el que tenemos de cierto confort, ¿no? Como criterio para poder llevar un dato, 20 submuestras es un valor sólido que nos dice que la muestra es representativa, salvo, después vamos a ver en lotes que tienen una variabilidad tan alta que esto se dispara. Pero en términos generales, por experiencia, si a nosotros nos preguntan cuántas submuestras tengo que tomar, 20. Pero el lote tiene 10 hectáreas, 20. Pero el lote tiene 80 hectáreas, 20. 20 submuestras bien tomadas representarían un buen nivel de muestreo. Muy bien. ¿Con qué diseño hacemos un muestreo? Usualmente trabajamos
piques al azar, con piques en una grilla establecida, o vamos a trabajar o a ver ahora cuando, en la medida en que cada vez tenemos más lotes de alguna manera ambientados o diferenciados por algún parámetro de calidad, generamos estaciones. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos, una vez que el lote ya está ambientado por alguna de las prácticas que se puede ambientar, ¿cuántas estaciones por ambiente tomamos? Creo que esa es una pregunta que generalmente nos hacemos. Tenemos distintas posibilidades. Una puede ser esta. Si generamos esta ambientación, decidimos que, bueno, en cada ambiente vamos a hacer 4 estaciones y cada una de las estaciones nos va a generar una muestra, ¿no? Otra posibilidad es esta, que es mucho más compleja. Decimos, bueno, no, de cada estación lo que vamos a hacer es vamos a generar una muestra, ¿no? En este caso, bueno, la cantidad de muestras que nos genera el lote es mucho mayor. Evidentemente vamos a tener más información, pero también vamos a tener un costo de trabajo y analítico mucho más alto. Y lo que generalmente hacemos es esto, ¿no? O sea, se definieron los ambientes, se busca un sitio representativo en cada ambiente, se hacen los piques y se generaron 3 muestras. Bueno, vamos a discutir un poquito acerca de estas posibilidades. Lo que voy a mostrar ahora es un ejemplo concreto. Este es un lote que se realizó una ambientación, se dividieron 3 ambientes. En este caso se propusieron 2 estaciones de muestreo, en este caso, en este ambiente que tiene más superficie, 3, y se analizaron cada una de las estaciones por separado. Y estos son los resultados que obtuvimos en este lote, ¿eh? No quiere decir que en todos los lotes pase lo mismo. En este lote, este sector, que en realidad, algunos me anticipo, algunos van a decir, bueno, pero tomar una estación en un área tan pequeñita, bueno, agronómicamente uno puede decidir que un área tan chica no justifica ser evaluada, pero bueno, acá a los fines de este trabajo se hizo. Pero vemos que una estación nos da 7 partes por millón y la otra nos da 15. O sea, evidentemente 2 valores que van a generar decisiones agronómicas bien diferentes. Esta estación nos da 22,8, 22,4, o sea, no hay diferencia. Y aquí en las 3 estaciones, 2 nos dan en valores similares, pero una se escapa, ¿no? Entonces, la duda que nos queda es que hubiese pasado si, en vez de tener varios puntos, uno podría tomar alguna decisión, decir, bueno, acá evidentemente este 20 es el dato que me hace ruido, que lo veo poco probable por historial del lote y podría descartarlo, ¿no? Pero si no tenemos esta variación o esta cantidad de información no lo sabríamos. Una vez que, digamos, la pregunta anterior, que es ¿cuántas estaciones por ambiente hago? Lo que ahora discutimos es cuántas muestras tomo en cada estación. ¿Cuántas muestras toman por estación? Ahí. 2, 3, 20, 15. Bueno, vamos a discutirlo. Este es otro lote. También se definieron 3 ambientes, ¿no? Un bajo, una media loma y una loma arenosa. Lo que se realizó es, en cada uno de estos sitios, se hizo centro en el punto y en un radio de 5 metros se tomaron 20 submuestras y cada una de esas submuestras se analizaron, ¿tá? O sea, tenemos el análisis de cada pique. ¿Y qué es lo que ocurre? Este es el desarrollo que vemos en el bajo. O sea, un pique da 7 partes por millón, el otro da 5, uno da 12. Bueno, esta es la variabilidad que hay entre los 20 piques. Y el promedio es 6,7. Lo mismo lo tenemos en la media loma, ¿no? En donde tenemos piques desde 6 partes por millón hasta este de 30 o cada 15. El promedio es 9. Y lo mismo nos pasa en la loma cuando analizamos la variabilidad de cada pique. Entonces, lo que hacemos ahora es una curva acumulativa en donde decimos cuál hubiese sido el promedio de este lote si yo hubiese ido al lote y tomaba un solo pique. Voy al lote y bueno, un pique, me voy. Me hubiese dicho que el lote tenía 6 partes por millón. Si hubiese tomado 2, los promedios, el lote tiene lo mismo. Tomo 3, lo mismo. Tomo 4, lo mismo, me voy contento. Si tomo 5, ya me dice que tengo 12. O sea, si hubiese tomado 4 piques, me hubiese ido de este lote pensando que el lote tiene
6 partes por millón, cuando el promedio del lote es cerca de 12. Con 5, 6, 7 piques empiezo a acercarme al valor verdadero del lote. Simulamos esto mismo tomando al azar y decimos, bueno, repetimos esto, creo que acá hay 20 o 30 repeticiones, a ver qué es lo que pasa. Y lo que encontramos es esto, o sea, el valor promedio es 11,7. Si yo estoy trabajando con un 15% de exactitud, o sea, digo, agronómicamente, si mi valor es 12, yo entiendo que no voy a modificar la decisión agronómica si el resultado es 14 o es 10. Ese es el rango que yo me puedo fijar. Si me fijé ese rango de 15%, lo que observo es que hasta 8 piques en cada estación, la probabilidad de tener resultados por fuera de ese rango es muy elevada. Con 8 piques, a lo mejor caigo acá, algunas veces sí, pero muchas veces voy a caer, tengo probabilidad de irme pensando que el lote tiene 4 o que tiene 22. Si tomo entre 8 y 10 piques, ya estoy empezando a entrar en el territorio de este nivel de exactitud. Y para estar realmente seguro, tendría que por lo menos estar ubicado aquí. Acá tengo un punto que se escapa, pero ya por arriba de 12, 13 piques, todos mis resultados entran en ese rango de exactitud. Si quisiera una exactitud mayor, 10%, bueno, tendría que todavía correrme más hacia acá. Lo que está muy claro es que en estas situaciones, y créanme que esto lo hemos repetido para muchísimas situaciones, cuando me acerco a 15, 16 piques, ya es difícil que que me vaya fuera de ese rango de exactitud que estoy requiriendo. Para concluir, el muestreo por ambientes, que cada vez creo que se va a ir difundiendo más, y personalmente lo recomendamos, tiene los mismos principios que el muestreo en general en cuanto a exactitud, a precisión y en cuanto a cantidad de análisis. Nuestra sugerencia es, por la variabilidad que vemos, cuando uno no conoce el lote, poder evaluar 2 o 3 estaciones por ambiente, por lo menos un primer año, para ver qué variabilidad hay, y después ya puedo decidir cuál estación es representativa, y de ahí en más puedo seguir con una sola estación. Y cuando estamos por estación, entre 9 y 12 submuestras por estación sería un nivel mínimo para garantizar una exactitud y una precisión adecuadas. Muchas gracias. Preguntas. Bueno. Quedo a... ¿Cómo? Bueno, entonces sigo hablando algo. No. Quedo a disposición de las preguntas, cualquiera. Si me hacen esta mejor porque las tengo preparadas. Si no, bueno, la que haya surgido. Muchas gracias. Buen día. Yo llegué tarde, así que capaz que ya la respondió. Pero el tema cuando dice limitar ambientes, ¿lo hace con herramientas, por ejemplo, de vegetación o carta de suelos? ¿Cómo limitas el ambiente para definir las estaciones que vas a hacer? Está bien, bueno, es un tema que escapa a la charla. O sea, la charla es como decir, bueno, nosotros, este taller empieza cuando está el ambiente, cuando está el lote o el polígono ambientado. Y herramientas hay muchas. Desde nosotros utilizamos todas. La primera que utilizamos, si la tenemos, es la experiencia del encargado del campo o del tractorista, es el que realmente conoce los lotes, porque aparte no los conoce estáticamente, los conoce dinámicamente. Dice, no, mira, el año seco, el año húmedo, cuando se inunda, no se inunda. Después hoy tenemos herramientas poderosísimas, que son las imágenes satelitales. Las cartas de suelo tienen una escala, por lo menos en provincia de Buenos Aires, uno en 50.000, que para ambientar, para generar ambientes a nivel de lote, da muy poca información. No se ubican en territorio de, bueno, cuáles son las series principales de suelo que podemos encontrar, pero en cuanto a la delimitación, si bien las cartas son excelentes, están hechas en otra escala. Entonces, opiniones, conocimiento de la gente, imágenes satelitales, mapas de rendimiento, y bueno, con todo ese cóctel se prepara según lo que uno tenga, y después, bueno, una última correlación a campo. Pero bueno, eso sería motivo de otro taller. Sí. Juan. Sí. Pablo,
Dos preguntas. Si para nitrógeno funciona, todos los conceptos que mostraste son iguales. Y lo otro es, una vez que tenemos los valores de fósforo, de un ambiente, ¿cuál es tu experiencia? ¿Hay que usar diferentes valores umbrales para los ambientes? Es decir, los ambientes que tenés mayor potencial de rendimiento, usar umbrales de fósforo distintos. Está. La primera pregunta de nitratos. Todo esto yo lo desarrollé en fósforo porque es el elemento que más nos complica la variabilidad. ¿Por qué? Porque además nosotros el fósforo lo aplicamos en líneas. Entonces, eso genera disturbios muy grandes en los muestreos. Me permito medio minuto mostrarles lo que pasa con el fósforo. Perdón. Porque esto creo que es interesante. Bueno, este es un elemento. O sea, esto es un análisis de suelo luego de la siembra del maíz. Este es el entresurco y este es el surco. O sea, si uno va y pica en el surco, luego de la siembra nos está dando 40 partes por millón de fósforo cuando el lote tiene 14. Y lo que nos llamó la atención también es esto, ¿no? O sea, cómo aún a 10 centímetros y a 20 del surco, por lo menos el análisis algo está detectando. Para tener una idea de cuánto pesa en el muestreo, este es un ensayo que se hizo en maíz, ¿no? Un ensayo de fertilización en maíz en donde se dejó un testigo sin fertilizar. Sobre ese maíz se hizo soja, sobre esa soja se hizo trigo. O sea, estamos volviendo al lote 2 años después y fíjense lo que encontramos, ¿no? O sea, 2 años después, aquí como se fertilizó el cultivo, el trigo 2 años después nos sigue marcando la presencia de fósforo en línea. Y esto da una idea de, bueno, cuando medimos en el surco, a ver si lo puedo bajar, no. Bueno, cuando medimos esto, nos tomamos el trabajo de hacer 20 y pico, 30 piques en esta línea y 30 piques en esta línea, y bueno, da una diferencia importante de nivel de fósforo. Esto quiere decir que si yo voy a mostrar este lote, y esto yo no lo sé, si hago poquita muestra, hice 4 muestras, y una de las 4 cayó acá, ya me va a estar dando un valor. En nitratos esto, o sea, vinculado a tu pregunta, en nitratos esto no nos va a pasar. Entonces, porque es un elemento mucho más móvil, en azufre tampoco, en pH tampoco, en materia orgánica tampoco. Entonces, si nosotros para fósforo, que es el elemento más problemático, sabemos que con 20 piques o con 15 piques cuando muestreamos en estaciones, resolvemos el tema, con los otros elementos estamos muy tranquilos de que, salvo, digamos, algún otro elemento, y bueno, que después lo podemos ver, si nos vamos muy cerca de una aguada o nos vamos muy cerca del alambrado, pero si no, no sería un problema, se comportaría todavía de manera menos variable que el fósforo. Respecto de la segunda, también escapa a este taller, porque ya es, digamos, el taller es como que está muy, muy encajonado entre que alguien hizo la ambientación, genera un resultado y después alguien va a hacer la recomendación. Si querés lo podemos hablar después, pero ya es, digamos, no es muestreo, es agronomía, y es un tema que yo tampoco me meto tanto. Daniel. Pablo, vos hablabas, volviendo a la diferenciación que hacías entre el muestreo para fósforo y para nitrógeno. Muchas veces nos encontramos con que tenemos, buscando nitratos, muestreamos 20-40, 40-60. Esperá que tengo que sacar la foto. Y ahí es donde se pone trabajoso y mortal. 40-60. Claro, Sí. 40-60. Pero en función de lo que vos decís, de la movilidad del nitrógeno y la diferencia con la posición estática del fósforo, la pregunta es, ¿qué nivel de rigurosidad deberíamos tener en la cantidad de submuestras cuando buscamos nitratos 20-40 y 40-60 en relación al 0-20 que estabas mostrando recién? Es siempre la pregunta. En esto nosotros tenemos una opinión que es discutida, pero insistimos con los datos que no vemos necesidad. Entendemos que el muestreo de 40-60 no nos aporta demasiada información
y es un muestreo muy molesto, ¿no? Porque 40-60 ya hay horizontes B o hay taptos o en algunos casos empieza a haber tosquilla. Entonces es un muestreo que nos cansa, que a la persona tiene que muestrear, realmente le harta. Y estos son los resultados que mostramos. Esto es para varios miles de análisis que tenemos, en los que clientes que nos envían muestreo en 3 profundidades, simulamos de una manera muy simple, que es decir, de esta manera, asumimos que de 40 a 60 podemos decir que hay la misma cantidad de nitrógeno que de 20 a 40 multiplicado por 0,6. O sea que hay el 60% del nitrógeno que está en 20 a 40 está en 40 a 60. Digamos, no es absolutamente así, pero cuando comparamos, estos son resultados reales versus resultados estimados. Acá está medido y esto es estimado. Y lo que vemos es que, salvo cuando tenemos valores muy altos, de 100 kilos de nitrógeno, que no son frecuentes, sí, digamos, podemos haber dicho que por estimación el lote tenía 120 y tiene 130, ¿no? Pero en este rango, que es donde mayormente nos movemos, la posibilidad de errar puede ser, la diferencia entre el estimado y el medido son 5 kilos, 7, 4, 8, que realmente creo que ninguno de nosotros tenemos esa precisión, ni después en la aplicación, ni en el análisis. Por eso es que, y hay información no solo nuestra, esto es, digamos, un trabajo publicado, donde también, con menos datos, pero se ve que la estimación del nitrato de 40 a 60 es válida. Esto puede correrse y algún año muy, muy, muy lluvioso, que haya habido más nitratos. En ese caso lo que recomendamos es decir, bueno, algún lote, chequearlo también a 40 a 60 y vemos, porque a lo mejor este factor que es 0,6 y este año puede ser 0,7. Entonces hacemos un ajuste más finito, pero realmente no recomendamos muestrear de 40 a 60 y sí poner ese esfuerzo en obtener más muestras de 0,20. ¿Cómo? No, uno sabe que en suelos arenosos, pero esto, digamos, pensá que este promedio es para suelos desde Junín hasta Realicó. O sea, hay poca participación de suelos realmente muy, muy pesados. No sé si esto se repite tal cual en Entre Ríos, pero te diría que en los molisoles, molisoles y aún hasta en tisoles, esto funciona. No sé en vertisoles. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay otra pregunta, me permito otro trabajito que creo que puede ser de utilidad, que es esto que es, mientras piensan alguna otra pregunta, ¿cuánto pesa la ubicación de los puntos de muestreo? Acá lo que se hizo es, también se hicieron estaciones en donde cada uno de estos puntos tiene el resultado de 12 submuestras. Y vemos cómo cuando a propósito nos ponemos cerca de un monte, por ejemplo, fíjense, el lote tiene, en promedio no recuerdo ahora el dato, pero debe tener 7, 8 partes por millón si lo analizamos en promedio. Ahora, en la medida en que nos acercamos a los alambrados o a los montes, cómo estos resultados empiezan a dispararse fuertemente. Entonces, si yo tomé, que es lo usual, 10 muestras en un lote, y además una de las muestras la tomé cuando me bajé al lado de la tranquera, digo porque es un hecho muy, muy frecuente ese, ¿no? Este lote nos da 20 partes por millón, 25 si meto 90, ¿no? Entonces, importante, la cantidad de muestras, pero también realmente no muestrear. Nosotros recomendamos alejarse por lo menos 50 metros del alambrado, porque sabemos claramente que los primeros, en general tendemos a alejarnos, bueno, no sé, 10 pasos, no, 50 metros de los alambrados, porque los alambrados tienen altos niveles de fertilización. No muestrear, los montes son terribles, las bebidas, las esquinas donde hay bebidas son también, y después no lo puedo mostrar acá, pero ahora que hay mucho
mucho lote replanteado, alambrados que se levantan. Tengo otro ejemplo donde seguimos, digamos, la línea de un alambrado que no está más, porque uno ve la elevación. Bueno, los niveles ahí también son 70, 80, 200 partes por millón. O sea, como hay que estar atento a descartar esos sitios. Sí, ¿vos qué preferís, hacer muestras al azar o hacer ¿cómo es? ¿Por estaciones? Claro, muestras al azar o hacer varios piques en el mismo lugar? Depende Según- de varias cosas. Si tengo información, nosotros lo que vemos es que la repetibilidad de muestreos por estaciones es mucho más elevada. ¿Por qué? Porque realmente estoy tomando un ambiente más pequeño y que en sí mismo es más homogéneo. Entonces tenemos siempre las dos situaciones. Si es un campo que se alquiló ayer y mañana hay que decidir si requiere fósforo o no, y bueno, se va, se barre. A criterio de la persona que toma muestra, uno le dice, mirá, les quería comentar, este puntito acá de 35, se dice B, no lo tengo acá, este es un pequeño medanito, una cresta de una lomita. Entonces, si vos mirá, hace un muestreo al azar o en una grilla, pero acá en este punto, que es un bajo, no piques, y acá en este punto, que es una pequeña lomita, no piques, y tampoco me piques en los bordes. Pero no tengo otra herramienta. Ahora, si yo tengo un trabajo de ambientación previo, que cada vez esa información la tenemos, digamos, en mayor cantidad, no, preferiría, y si estoy en un campo donde sé que va a haber continuidad, un primer año gastaría un peso más y hago 2 o 3 estaciones separadas por ambiente, veo qué variabilidad hay, elijo un valor que sea representativo y de ahí en más chequeo en esas estaciones, e incluso en el caso de fósforo lo repetiría cada 3 o 4 años, no es necesario mayor frecuencia que esa. Nitrato sí, bueno, tendría que hacerlo cada vez que el cultivo lo requiere. ¿Y ves mucha variabilidad entre el fósforo hecho para trigo que para maíz, o sea, por la temperatura? Hay variabilidad. O sea, a ver si lo tengo acá. No. A ver, vamos a ver, no sé si se lo traje. No. Bueno, sí, no sé si mucha, pero hay variabilidad. O sea, usualmente suelos fríos, el fósforo está menos soluble, o se solubiliza menos, perdón, y que es el que nosotros medimos el fósforo extraíble. Entonces hay una tendencia a que los resultados puedan ser mayores en los meses cálidos que en los meses fríos. De todas maneras, está muy claro que la distorsión es mucho mayor por la variabilidad espacial que por la variabilidad temporal. O sea, le tendría mucho más atención a la cantidad de muestras que a la época. La época, lo que nosotros recomendamos es, si es una empresa que es campo propio y que además quiere hacer un seguimiento de evolución, bueno, sí, mira, el fósforo lo independizo del cultivo. Yo digo, fósforo lo voy a entrar en la rotación cada 3, 4 años cuando hago maíz. Bueno, ahí voy y mido fósforo, nada más. Y ese dato después lo utilizo para los demás cultivos, ¿no? Sería la recomendación, no tendría sentido estar evaluándolo todos los años. Y vuelvo para nitratos y o sea, fósforo, materia orgánica, lo evalúo cada 4 años, pH, puede ser pH también cada 4 o 5 años, ¿no? Capacidad de intercambio catiónico lo evalúo una vez, cuando soy joven y otra cuando me estoy por jubilar, y con ese criterio creo que ya resolveríamos esto. ¿Y en el caso del NAM? El caso del NAM también es un dato muy interesante, tampoco requiere, digamos, es un dato que se puede evaluar, por ejemplo, de la misma manera. Es decir, cada vez que entra trigo en la rotación, ese año evalúo el NAM, pero cada 3, 4 años. Tampoco es un valor que tenga una variabilidad temporal tan importante. La fecha de muestreo. Sí. No, muestreo, digamos, simplemente un tema práctico, porque
Así con el muestreo hago también nitrógeno, entonces muestrearía, digo, bueno, 20 días antes de la fecha de siembra, muestreo y hago los dos resultados. Sí, porque aparte, por lo que decís vos, digamos, si aprovecho eso por una cuestión práctica para hacer el trabajo una sola vez, si no tendría que muestrear fósforo en mayo y nitrógeno en agosto. Sí, sí, sí. Tampoco, reitero, tampoco es que nos va a dar tan variable muestrear en invierno que en verano. Es mucho mayor la variabilidad espacial que la temporal. Sí, acá. Sabiendo que vos tenés que ir a mostrear un lote con fósforo que ya estuvo en línea en el cultivo anterior, sabiéndolo eso, ¿de qué manera vos podés minimizar el error de pinchar una línea primero? Y la otra pregunta es, ante la aparición de muestreadores hidráulicos que no barren el rastrojo, ¿qué interferencia tiene ese rastrojo en el análisis? Está. Bueno, muy buena pregunta, diría, para quedar bien con el... la situación del muestreo de las bandas de fertilización en los análisis de fósforo es un motivo de disturbio altísimo. Y es difícil porque vos tenés la línea de siembra del cultivo anterior, pero no tenés los 15 cultivos anteriores que perdiste los rastros. Entonces, con esto lo que quiero mostrar es que es un problema que aparece en la bibliografía y en todos los idiomas hay 20 maneras de proponerlas, cómo evaluarlo. Mi opinión es que uno podría hacer algo de todo esto en el último cultivo, pero no conoce los anteriores. La única manera es con cantidad de submuestras. O sea, yo sé que si hago esta cantidad de muestras que estuvimos hablando, 20 piques por muestra en muestreos aleatorizados, 15 en estaciones, la probabilidad de enganchar un punto es baja y también es cierto que ese punto tendría que entrar en el muestreo, porque ese fósforo está. Nosotros lo que hacemos es, realmente al operador le decimos, trabajá ciego. Trabajá ciego porque si empezás a elegir ahí, digamos, inconscientemente te vas a sesgar para algún lugar. Entonces, dejamos el problema completamente, digamos, al azar y intensificamos la cantidad de muestras. Pero bueno, acá no, acá ofrecen ese tipo de criterios. Pero este trabajo brasilero te propone muestrear con pala. Entonces sí, vos sí, bárbaro, pero yo no puedo muestrear, ¿viste? Como hacemos nosotros, centenares de hectáreas con una pala. Respecto del calador hidráulico, bueno, nuestra recomendación es que el rastrojo no hay que tocarlo. A lo sumo, si hay mucha brosa, porque la brosa te dificulta que el calador clave. Entonces, bueno, separar un poquito la brosa, pero hay una capa ahí muy sutil de materia orgánica muy descompuesta, ya digamos, no reconocible, que es interesante que entre en el pique. Usualmente lo que hacemos, si pasamos el pie, barremos y ahí calamos, esa capita la estamos sacando y nos va a distorsionar el resultado. Perdón, el laboratorio tiene zarandas en donde la muestra cuando ingresa se zarandea y todo lo que es materia orgánica no descompuesta sale del análisis. Básicamente lo que siempre se dijo es que tenías que barrer el rastrojo antes de clavar el barreno. Sí, no sé por qué. No, lo que yo digo es, al laboratorio tiene que llegar lo que está en el lote. Ya les digo, mucha gente dice, no, pero esto va a entrar todo este rastrojo en el análisis. No va a entrar. Internamente en el laboratorio hay dos procesos de zarandeo y hay un zarandeo que está normalizado a un determinado milimetraje, en donde todos los laboratorios, por lo menos de la Argentina, determinado tamaño de partícula no entra en el análisis. Y lo del calador hidráulico, creo que es igual, porque uno también detiene y el calador al revés. Ese problema, como tiene mucha más fuerza, vos no tenés que separar, entra directo, entonces más todavía. ¿Cómo? Sí, depende de cuál calador, digamos. Pero es una herramienta más que es interesante para el trabajo. Sí, no hay duda.
¿Alguna pregunta más? Yo le quería preguntar, eh, más allá de que sea muestra al azar o muestra en grilla o en estaciones, si conviene las submuestras tenerlas georreferenciadas para todos los años, ir a hacer la muestra en ese lugar. ¿O Sí. recomienda que siempre sea al azar? No, yo creo que sin ninguna duda hoy con la facilidad que tenemos con el GPS y con la simplicidad de después poder esos puntos bajarlos a un plano, recomendaría todo hacerlo, siempre tener el punto de muestreo. Si son estaciones ni hablar, porque uno tiene que volver con la precisión de un GPS que es 4 o 5 metros, uno vuelve al mismo sitio, pero aún muestreando al azar, es interesante porque uno en los siguientes muestreos repite los mismos puntos y con eso reducís mucho la variabilidad espacial. Sí, sin ninguna duda. Una vez sacada la muestra, que ya entendimos todo cómo era, esa muestra, para conservarla y mandarla al laboratorio, porque hay algunos que la echan a la heladera, en freezer, ¿a dónde se manda? ¿Cómo se conserva? ¿Cómo se llama? Depende de qué quiero analizar. Si quiero, digamos, la muestra siempre que, por principio, tiene que llegar rápido al laboratorio, ¿no? O sea, lo primero que vamos a hacer es sacar la muestra, tirarla en la caja de la chata y que ande un mes dando vueltas en la camioneta. Si voy a analizar nitrógeno, el nitrógeno como la producción de nitrógeno es biológica, en la medida en que el suelo, por ejemplo, ahora en invierno está a 8 grados de temperatura. Si yo esa muestra la tengo a 15 grados, va a generar, en pocos días va a generar bastante nitrógeno. Entonces, ahí sí la muestra tiene que estar refrigerada. O, digamos, la tomé hoy a la mañana, la voy guardando en una caja de telgopor que no le dé el sol y la dejo a la tarde en el laboratorio. Si no puedo hacer eso, la guardo en un freezer, la guardo en una heladera. Frizarla siempre es una buena práctica porque la puedo frizar, la pongo realmente se despacha por micro, como sea, y sé que la muestra 2 o 3 días realmente va a estar bien fría. Si la muestra no se va a analizar nitratos, con enviarla rápido. Por ejemplo, el fósforo, más de 40 grados modifica el valor de fósforo extractable. Entonces, parece que no es nada, pero una muestra tomada en noviembre al sol en la caja de la camioneta alcanza 50 o 60 grados. Entonces va a modificar y fuertemente el valor de fósforo, ¿no? En términos generales, muestra con nitrógeno, con frío, muestra que no se necesita nitrógeno, que llegue en plazos normales rápido al laboratorio. Y la muestra tal cual, no limpiarla, digamos, lo que tomé a una bolsa y al laboratorio. En ese aspecto, bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Comentario, los laboratorios de la Argentina, no sé si todos lo saben, desde hace ya 5 años, o la mayor parte de los laboratorios, participan de una ronda de interlaboratorios, ¿no? En donde cada laboratorio es evaluado y cada laboratorio puede chequear la calidad de sus resultados, ¿no? Eso es todo un trabajo que está haciendo en conjunto el Estado, el Ministerio de Agricultura, bueno, ahora de Agroindustria, y el INTA, el IRAM y los laboratorios privados para poder entregar a los productores y a los colegas resultados confiables, ¿no? Así, la página, es el sistema es ProINSA. Yo lamentablemente no. Si quieren anotar, ustedes ponen www.proinsa y ahí van a ver. En esa página los laboratorios figuran con un número, ¿no? O sea que cada uno sabe lo que cada cliente puede hacer es a su laboratorio decirle, bueno, decime vos qué número sos y cómo anduviste, ¿no? Y en cuántas rondas participaste. Bueno, es una manera de transparentar la calidad de trabajo de los laboratorios. ProINSA es el sistema. ¿Cómo? ProINSA, sí, ProINSA. Con S. ProINSA. Sí, lo tengo que poner para... Bueno, damos por finalizado el taller. Perdón, en la página de la Asociación Argentina del Suelo está también toda la información de los controles de calidad de los laboratorios.
Agradecemos al ingeniero Pablo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.